difiriéndose en cómo, en para qué sirve y cómo se hace. Y pues nosotros hemos estado de una otra forma ahí siendo un eslabón siempre en este tipo de iniciativas, con instituciones como COSEBI, eh, como la Municipalidad de San José, la Municipalidad de Esparza, la Municipalidad de Escazú, bueno, muchas instituciones, la verdad que no podría nombrar todas, con quienes, bueno, el MISID también, con muchas instituciones que hemos colaborado y sido eslabón en este tema, ¿verdad? Tratando de generar, nosotros siempre desde INCO, desde la compañía que dirijo, desde, desde la posibilidad de generar plataformas y proveer plataformas que sin código se puedan ejecutar este tipo de cargas de trabajo, especialmente con Junar, que bueno, probablemente algunos la conocen, eh, y donde hemos articulado diversas iniciativas de datos abiertos y también lo que sigue de datos abiertos, que es cómo generar innovación. Ahorita con la Municipalidad de Esparza estamos sacando una iniciativa para decirle a los ciudadanos por dónde va el camión de la basura, basado en un modelo de suscripción, o sea, el ciudadano se suscribe y le dice a 1 kilómetro o a 5 o a 10 minutos por dónde va el camión de la basura, que es algo que emerge de una iniciativa de datos abiertos como problemática a que la gente quería saber eso, quería tener los datos de por dónde va el camión de la basura, pero realmente cuando uno va y observa qué tipo de información es, mm, realmente no solo la información, es cómo la transformo en algo más para que pueda ser articulable una iniciativa que le sirva al ciudadano. Entonces, esto tiene muchas capas de valor, ¿verdad? Pero definitivamente se llega a esas capas de valor o a esa madurez a través de empezar por los procesos de apertura de datos, porque en otra forma los procesos de apertura de datos y la comunicación, interacción que sucede con la ciudadanía genera conciencia de esa interacción para pues lanzar otro tipo de iniciativas más de innovación. Ahora, la idea de hoy es dejarlos con Alejandro, que es un colega con quien hemos hecho portales de datos abiertos en diversos lugares de Latinoamérica. Él en Perú, nosotros en Costa Rica y bueno, él en otros países también, para que él ponga, digamos, la capa base de todo esto, que es el conocimiento. Nosotros pues tenemos servicios y muchas historias y anécdotas, y lo cual es muy interesante, pero la idea de hoy, cuando doña Giselle nos dijo, era promover esto desde pues Alejandro, que tiene toda esta base teórica, científica y que se las exponga a ustedes para que, como para apertura de todo lo que se puede hacer y de todo lo que esto significa. Entonces, muchísimas gracias y adelante, Alejandro, te dejo la sesión. Bienvenido a Costa Rica, por cierto. Aquí estás interactuando con toda la institucionalidad, así que vas a conocer la idiosincrasia costarricense. Bienvenido. Estimado Manuel, muchas gracias por la invitación. Igual a la señorita Jacel Díaz, el defensor de los habitantes, por esta oportunidad. Voy a compartir mi pantalla, por favor. Me comentan si se escucha bien, si se logra ver bien. Le agradeceré sus comentarios. ¿Se logra ver? Sí, sí, se ve bien. Sí. Perfecto, muchas Sí, gracias. bien, bien. Bien, Quería- estimados, muy buenos días con los presentes. Básicamente, el comentarles que dentro de estos ya 10 años que vengo trabajando los temas de gobierno abierto a nivel nacional e internacional, nos queda justamente una suerte de reflexión, ¿no? Con respecto al valor de los datos, datos que posiblemente como la filosofía, digamos, del marco conceptual de lo que es el gobierno abierto nos dice que debe ser un dato primario, pero que como dato de por sí, si no viene acompañado de varios procesos que vamos a conversar en esta sesión, no logra convertir ese valor en el ciudadano, ¿no? Entonces quiero empezar con estas palabras porque todo lo que vamos a hablar en función de aquí para adelante es eso, crear valor en la ciudadanía y compensar así el esfuerzo que hace la institucionalidad para poder disponibilizar esos datos y darle el debido soporte y mantenimiento. Entonces, para ello, he dividido esta charla en 5 momentos, ¿no?
un marco genérico, hace un poco la revisión muy rápida de su marco legal que he podido yo encontrar. Es la oportunidad que tenemos sobre el uso de la IA para la inteligencia artificial para el manejo de estos datos, algunos casos de éxito que creo que podrían ser de interés, y al final un conversatorio de preguntas y respuestas sobre lo que vamos a desarrollar. Dentro de estos fundamentos, ¿no? Entendemos que el dato abierto, ¿no? Es una información per se en el enfoque de dato abierto gubernamental o público, es el esfuerzo de los procesos o de las actividades, ¿no? De los procedimientos administrativos que realiza las instancias de gobierno y como evidencia de esos procesos se almacena información. Datos que luego se convierten en información, ¿no? Y esta información per se, para que sea abierta, pues, obviamente tenemos varios aspectos que tener que ver, que por efecto que no requieran ningún permiso para poderlos utilizar, que sean de libre disponibilidad, ¿no? Que tenga un uso irrestricto en la mayoría de los casos y que estos datos finalmente contribuyan a crear este insumo, ¿no? Para poder crear esta suerte de proyectos de solución o de mejores servicios o de investigación o de trabajo con las empresas, con la academia, ¿no? Entonces estamos hablando que el mismo para que cumpla esta regulación debe ser un formato abierto, que significa que no requiero tener ninguna licencia propietaria, licencias de las empresas tecnológicas para yo poder utilizar, y que básicamente me permite reutilizarlo, ¿no? Tomar este dato de una fuente primaria, oficial, ¿no? Y poderlo combinar con otra fuente de datos y procesarlos, convertirlos, extraerlos, transformarlos de tal manera que ello me permite generar ese valor, ¿no? Que vamos a ir conversando ahí. A diferencia de otros datos, ¿no? Habrán escuchado, también se le dice Open Data en inglés, o habrán escuchado la Big Data, ¿no? Grandes volúmenes de información, ¿no? Que se caracterizan por tener un gran volumen, una gran velocidad y tener mucha variedad, ¿no? Las 3B. Y la parte de la Big Data, que es la Open Data, es la parte que se ha analizado, se ha estandarizado, se ha curado, se ha determinado, se ha disponibilizado, y esa información es la que finalmente se comparte con la ciudadanía, con con la hipótesis, ¿no? De que ello cree valor y permite hacer el insumo que permita resolver problemas o atender a las demandas de información o mejore los servicios que la ciudadanía demanda, ¿no? Y en este contexto, pues, estos beneficios que nos genera, un dato evidente, ¿no? Que nos permite impulsar la transparencia, ¿no? Con respecto a qué pasa en la gestión pública, con respecto al uso correcto de los fondos públicos, ¿no? Que finalmente se recauda de todos los impuestos que se cobra, digamos, para mantener y operar el aparato del Estado. Para ello, pues, obviamente, la rendición de cuentas es importantísimo para ver qué cosa se está haciendo con ese dinero, ese valor social y económico que nos permite compartir qué mejoras podemos hacer y cómo nos podemos acercar a esa ciudadanía que constantemente está demandando atención y respuesta al correcto uso de esos fondos, ¿no? Y fomentando por ello la participación ciudadana, ahora en estos tiempos con un enfoque en innovación. Innovación en el sentido de crear valor que el mercado o la ciudadanía reconoce como importante y reconoce como necesario y donde los datos ofrecen ese insumo para dar ese paso. Entonces, y ahora estos tiempos nos encuentra en un momento, diría yo, lo comparo yo a la llegada del Internet en nuestra sociedad, ¿no? ¿En qué sentido? Con la llegada de la inteligencia artificial. Porque ¿qué problema teníamos con, digamos, anteriores procesos de apertura de datos? Que posiblemente este esfuerzo de tener los datos en un portal, poderlos descargar, poderlos utilizar, se recargaba con una barrera técnica, ¿no? Y de conocimiento y de saberes previos que tiene la ciudadanía, las personas que lo quieren utilizar, porque obviamente no todos estaban preparados para hacer un aprovechamiento y procesamiento directo de los datos. Pero a raíz de la aparición de estas herramientas de IA generativa, eso se ha facilitado y resuelto. Ahorita mismo hay varias plataformas donde ustedes podrían descargar un dataset, escribir un comando, se le llama prompt, ¿no? En una de las herramientas de IA tipo Copilot, ChatGPT, en fin, otras más que ustedes conozcan, estoy mencionando algunas por decir las más conocidas, y empezar a conversar con esa conjunto de datos, con ese Excel, con ese CSV, que es el formato abierto,
con esa exportación de datos, ¿no? A nivel de texto y empezar a conversar, a hacer preguntas sobre esos datos. Entonces, esa barrera que teníamos en ese momento ya prácticamente ha sido disuelta y obviamente estamos en una etapa de sensibilización para poder generar esos espacios para poder cruzar esa información y poder tener respuestas efectivas sobre la misma, ¿no? Entonces, esto nos permite determinar tendencias, indicadores, nos permite un poco prospectar el futuro, ¿no? En función a datos pasados, cuando los escenarios se mantienen, las condiciones se mantienen, y nos permite justamente este tema de interactividad, que yo pueda ir como un ping-pong, ir y conversar con los datos de ida y regreso, ¿no? Y si la respuesta no me es satisfactoria, seguir preguntando. Dentro, obviamente, todo esto está dado dentro de este marco normativo que todo gobierno tiene con respecto al uso correcto de los datos, donde tenemos principios de cómo hacer este proceso de apertura de una manera favorable para todos, ¿no? Teniendo en cuenta la protección de los datos sensibles, datos personales, que toda legislación nacional protege, entendiendo un poco cuál es el proceso de apertura que deben de seguir, ¿no? Siguiendo esos estándares técnicos que ve la gente de TI o los propios portales, como comentó Manuel a través de INCO, que generan estos datos, estos estándares de manera automática cuando se usa una plataforma de datos abiertos profesional, y tener este marco de tener este control de esta información que vamos a compartir con la ciudadanía, teniendo en cuenta, ojalá sea así, determinados procesos o protocolos que nos permita seguir ese proceso con el mínimo riesgo. Dentro de esto, obviamente, tenemos toda la legislación que cada país pues, tiene para hacer la regulación y el impulso, como bien comentan las normas legales que fomentan la transparencia y la apertura de datos y el acceso a la información pública, ¿no? El tema de los responsables, el tema de los mecanismos para responder las solicitudes de acceso a información pública, la parte, digamos, administrativa, cuando no se cumple eso en los debidos tiempos o respuestas, ¿no? Y encontrarme con mucha alegría de que, bueno, Costa Rica ha avanzado al tener una guía nacional de publicación de datos abiertos. No voy a ahondar esto porque esto es materia de otra sesión. El ver que hay una ley marco, obviamente, de acceso a la información pública. Y obviamente ver que están en ejecución este plan de Estado abierto, ¿no? Que va sobre los datos abiertos, tenemos el gobierno abierto y sobre el gobierno abierto el Estado abierto, ¿no? Que en sí pues se enmarca en las recomendaciones de la OGP, ¿no? Que es la entidad supranacional que recomienda, brinda las buenas prácticas para los procesos de apertura institucional, que fomenta los pilares del gobierno abierto, que son la transparencia, colaboración y participación. En ese sentido, pues obviamente tenemos el principio de la transparencia, ¿no? Que la información de valor para comunicar la buena gestión pública estén abiertas por defecto, que facilite el proceso de rendición de cuentas, siendo no el único, pero sí quizás el más sensible indicador, el facilitar a través de estos estándares, de estas recomendaciones, de estas buenas prácticas, de estas metodologías o vamos a decir, o flujos de acceso a la información, el hacerlo simple para el ciudadano, ¿no? Que con un par de clics yo llegue a la información y esa también es una pregunta muy interesante en la medida de que darle ese contexto al ciudadano para que esos datos tengan un correcto índice, ¿no? Un diccionario de datos, que es la parte donde te explican de qué es este conjunto de datos, de qué se trata, cómo puedo interpretar la información que se encuentra en esa tabla, en ese cuadro, a qué fecha está actualizado, qué área es la responsable, a dónde yo podría hacer preguntas sobre esos datos y de qué manera yo podría, a lo mejor en el mejor de los casos, poder cruzar esa información con otra información de la propia entidad o de otra fuente, ¿no? Obviamente todo esto dentro del marco regulatorio que nos permite proteger los datos sensibles, manteniendo la privacidad y la seguridad de los datos ciudadanos, de infraestructura crítica, que por obvias razones obviamente no es, digamos, permitido, ¿no? Publicar por las razones consabidas, ¿no? Y teniendo en cuenta también que el esfuerzo que hace la entidad pública para poder aperturar estos datos, ¿no? Teniendo en cuenta esta mirada amplia que hay que empezar con la información que genera
mayor valor, mayor impacto en la ciudadanía, en las entidades, de acuerdo al objetivo del plan de gobierno abierto institucional, pero que tenga el menor costo, ¿no? Dejando este famoso inventario de datos a publicar en una primera etapa, en una segunda etapa, en una tercera etapa, muy probablemente acompañando el plan de Estado abierto que actualmente esté institucionalmente operando, ¿no? El gobierno de Costa Rica y sobre todo, obviamente, en coordinaciones con la área supervisora o regente o que dirige esta iniciativa de gobierno abierto en Costa Rica. En este enfoque, obviamente, tenemos diferentes marcos normativos, ¿no? La parte de los comités, la parte de los decretos de transparencia, la ley marco, en fin, entiendo que estos son temas que van a profundizar o han profundizado en otras sesiones, entonces simplemente lo menciono en un marco general, y que son común a todo proceso de apertura en cualquier país que tenga una política de gobierno abierto y que obviamente busca justamente transparentar y comunicar y sensibilizar de la importancia de este proceso, pero cumpliendo, digamos, todas las buenas prácticas que internacionalmente eh, regulan, digamos, estos procesos a través de las políticas públicas, ¿no? En ese sentido, yo voy a comentarles algunos casos interesantes que creo pueden ser de interés con respecto a qué podríamos hacer esos datos. ¿Y por qué comento esto? Porque tan importante como aperturar datos y cubrir los costos de la sostenibilidad de un proceso de apertura de datos es qué tanto esos datos que se comparten están siendo utilizados, qué tanto valor estamos haciendo con ellos, porque si no, estimados, podríamos caer en el proceso en el cual aperturamos porque hay una normativa de ley, ¿no? Una normativa obligatoria posiblemente que nos obliga a aperturar, pero al no generar valor, posiblemente el costo que implique, el esfuerzo que implique el aperturarlo, no compense el uso que le estamos dando. Y ese es uno de los grandes desafíos que tenemos que superar en estos tiempos, pero ahora de la mano de la IA, que lo hace un poco más simple, ¿no? Donde inclusive podemos hasta ayudarnos de esas herramientas para analizar la información, curar la información, procesarla si fuera necesario en el proceso de anonimización, que significa que si, por ejemplo, tenemos información de, digamos, que permite identificar de manera unívoca a una persona, siendo información, por ejemplo, de tipo de salud, esa información, obviamente, por la propia naturaleza del tipo de información que es, tendríamos que quizás, si consideramos de valor exponerla al público, tenemos que anonimizarla, ¿no? Que es el proceso de que por medio de los datos que yo exponga, no poder identificar de manera individual a esa persona que es origen de ese dato, ¿no? ¿Y cómo se realiza eso? Lo comento simplemente abiertamente, es agruparlos quizás por un rango etario, por edades, un grupo de edades, agruparlo por sexo, agruparlos por zona geográfica, agruparlos por algún tipo de condición previa, pero que los permita una evaluación a nivel general global, ¿no? Que no permite, obviamente, hacer una identificación de esa persona para la protección de sus datos. Por ejemplo, ¿no? Les puedo contar este ejemplo, por ejemplo, que tenemos en Nueva York, donde hay un conjunto de datos, una web app que permite justamente ver cuáles son los restaurantes que han pasado un proceso de inspección por los cuales a nivel de salubridad pues están aptos para ser visitados, ¿no? Con referente, sobre todo, entiendo que Costa Rica tiene una rica industria de turismo, ¿no? Donde posiblemente este sea un factor muy interesante a considerar y donde obviamente la inocuidad, los procesos de estos sistemas de inocuidad limitada tipo HACCP son importantísimos para garantizar o minimizar el riesgo de alguna contaminación, una afectación en la salud a través de los alimentos, ¿no? Y les cuento algo sobre esta experiencia, ¿no? Acá en Perú, algunos municipios, ¿no? Acá en Perú, algunos municipios posiblemente sean comunas o comunidades, no recuerdo cuál es la denominación ahí, pero muchas veces el reclamo de muchos administrados, ¿no? Del cobro de los impuestos municipales, ¿no? O concejales, se da en que la municipalidad, bueno, me cobra por arreglar los parques, por recoger la basura, etcétera, etcétera, ¿no? Seguridad ciudadana en algunos casos también privados, ¿no?
pero no generamos ningún incentivo mayor que ese para que los comercios, sobre todo, principalmente, estén al día en sus servicios, ¿no? Imagínense un escenario donde podamos generar esa app, una app municipal, que esté en el portal de datos abiertos de la propia municipalidad, la propia comuna, y tengamos el incentivo que todo comercio que tiene que tributar obligatoriamente al municipio, a la comuna, esté al día de sus servicios. Y como beneficio de ese proceso de estar al día en sus arbitrios, por ende mayores rentas para la comuna, aparezca en este portal y de ese portal salga una app y que pueda comunicarse con otras apps para hacer un recorrido de un circuito gastronómico turístico que pueda potenciar la visita de nuevos clientes nacionales y extranjeros a esos negocios que han cumplido esta normativa de estar al día y al mismo tiempo haber pasado por este proceso de revisión o de inspección de sanidad, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Pues, igual podría ser infraestructura, sanidad de las personas, defensa civil con respecto a las condiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso automáticamente tiene un beneficio directo a la municipalidad, porque ahí le estamos diciendo al posible establecimiento, restaurante, hotel y similares, que solamente con estar al día en sus arbitrios, por ende rentas a la comuna, automáticamente van a aparecer en este portal de datos abiertos de los establecimientos de actos, y eso automáticamente podría trasladarse en una web o una app que le dé un valor al ciudadano, ¿no? De que es ya este esfuerzo del gobierno abierto que me está trayendo un posible cliente que potencie estos esfuerzos de comerciales de desarrollo económico. Por ejemplo, un segundo ejemplo, lo que pasó esta aplicación en el Reino Unido, que nos permite reportar problemas en la ciudad, ¿no? Normalmente a veces eso también se hace en estos eventos de innovación abierta llamada mapatones, ¿no? Donde tenemos un equivalente a Google Map o Open Map Street o similares, ¿no? Donde eh, tenemos el mapa, le señalamos dónde estamos en este momento, posiblemente hasta podemos acompañar una foto y podemos señalar problemas en la ciudad, ¿no? Desde baches, eh, parques en mal estado, algún acto, digamos, hasta un acto delictivo, algo que requiera la atención de la ciudadanía y que obviamente nosotros, en la medida que lo veamos, que requiere una inmediata intervención de la autoridad, ¿no? Para justamente buscar una mejor solución. Posiblemente algo de esto ya exista, haría cuestión de explorar, pero básicamente que el ciudadano a través de este dispositivo que lo tiene en la mano, que es el smartphone, se vuelve una extensión de estos modelos de generar datos, ¿no? Masivamente en favor de la gestión de la ciudad, que posiblemente podría ser una central de seguridad ciudadana, o por qué no, a lo mejor tienen una implementación de un proyecto de ciudad inteligente como Smart City, donde estos datos puedan llegar y se pueda tomar una acción con respecto a la gobernanza de la ciudad y la mejora de estos servicios que requieren atención inmediata y que posiblemente no sean de mayor costo, ¿no? Si no sean temas puntuales que permita su pronta atención. Por ejemplo, en el caso de la transparencia en el gasto, ¿no? El poder tener este caso de plataformas donde uno puede ver en qué se gasta, ¿no? La información de la ejecución del presupuesto. Del, Acá, bueno, acá lo conozco yo como presupuesto inicial de apertura y presupuesto inicial modificado a medida que se va gastando el dinero en los organismos gubernamentales, ¿no? Mes a mes, y cómo van informando la ejecución de ese gasto y qué tal ese gasto, en qué áreas se está gastando, ¿no? En educación, en salud, en infraestructura, en seguridad, ¿no? Y el hecho mismo de que esto se esté publicando, ¿no? Nos permite, obviamente, un proceso que aquí se le llama proceso de consulta pública municipal, donde inclusive presupuesto abierto también se le dice, donde uno se puede inscribir o puede participar en estos eventos presenciales o virtuales de la comunidad del municipio y poder intervenir en opinar sobre el buen uso o el mejor uso que puedan tener esos presupuestos, ¿no? En la ejecución de las cosas que son importantes para la comunidad, importantes por las juntas vecinales, para que ahí podamos tener, con este conocimiento, a tener una intervención más sustentada, con mayor conocimiento y con una mayor vigilancia ciudadana con respecto al buen uso de estos recursos.
Como cuarto y último ejemplo, les puedo hablar por ejemplo, de esta aplicación como CityMapper, donde integran obviamente la ubicación en tiempo real de los vehículos de movilidad urbana, ¿no? Pública, ¿no? Y que pueda mejorar la experiencia para poder esperar de manera correcta cuando llega el bus, cuando llega el metro, y obviamente puede ayudarle a la gente a planificar sus trayectos días cuando llega el último bus, etcétera, etcétera, ¿no? Esto tiene un potencial tremendo. Vale, ese sería similar a otras aplicaciones como Waze, es una aplicación de Google que permite la geolocalización del vehículo, algo similar, pero en este caso posiblemente manejado por la autoridad que gestione el manejo de la infraestructura vial y los permisos, ¿no? Acá en el Perú pues, tenemos una entidad que engloba esa función. Me imagino que en Costa Rica habrá una similar, si no es el propio ministerio o alguna autoridad nacional que regule eso, ¿no? Y que pueda generarle valor en los ciudadanos, ¿no? Y luego tenemos este proceso que para poder haber identificado los datos, haberlos curado, anonimizado, procesados, exportados, disponibilizados a través de estos portales de datos, tenemos obviamente que establecer un mecanismo que permita su actualización permanente dentro de una manera lo más automatizada posible, mientras menos eh, hay intervención humana en estos procesos, menores posibilidades habrá de riesgo de que en esos procesos de apertura o de limpieza o de modificación de los datos se vayan a alterar de una manera equivocada, por así decirlo, ¿no? Y lo que buscamos esto es su pronta publicación de acuerdo al calendario que la propia entidad haya establecido para el proceso de apertura. Si es que hay una directiva interna, publicarla en la fecha que corresponde, coordinar con el área de tecnología si es que ellos van a intervenir o ustedes hacen la publicación directamente, dependiendo del grado de madurez de la plataforma tecnológica de datos abiertos que estén usando. ¿Por qué le digo esto? Porque hay plataformas que requieren una subida manual y hay plataformas que permiten una subida automática, ¿no? Que son las ideales, ¿no? Y que básicamente y que directamente están conectadas a la infraestructura de los datos, donde se ha creado posiblemente un repositorio intermedio, donde finalmente es la que expone los datos públicos, pero de tal manera que en esta capa de datos intermedia no haya manera que ningún cracker, ¿no? Digamos, ningún ciberdelincuente quiera acceder pues, a data mayor a la que se ha dispuesto a aperturar, que es un aspecto muy importante. Al igual como lo es la documentación que va a acompañar estos datasets, estos procesos de apertura, de tal manera que sepamos exactamente de qué se trata ese dato, quién lo generó, dónde puedo hacer una consulta, cuál es el nombre de los campos, qué datos hay ahí, en qué rango de fechas hay, cuál va a ser el siguiente periodo de actualización, cuál es la licencia que acompaña ese conjunto de datos para yo poderlo aprovechar, etcétera, 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 que abre y que da justamente este nivel de accesibilidad, ¿no? Porque, claro, yo puedo ser transparente, puedo generar apertura, pero esto de la documentación, de la publicación y la comunicación de los datos lo hace accesible y usable, ¿no? Porque si no corremos el riesgo de estar publicando por publicar y obviamente con el esfuerzo de tiempo y recursos del propio funcionario, del responsable y las áreas involucradas como dueño de los datos, y a lo mejor teniendo estadísticas muy bajas o muy pobres del buen uso de estos datos. Entonces ahí habrá que analizar si el conjunto de datos que estamos ofreciendo queremos ir solamente en el cumplimiento de la ley o estamos dispuestos a ir más allá del cumplimiento y generar impacto, generar valor en el ciudadano, generar valor en los administrados, en las empresas, en la academia, donde estos datos puedan promover estos espacios de innovación. Acá en otros países he visto, igual que en el Perú, estos laboratorios de innovación pública, ¿no? Donde hay una suerte de personal que, y voluntarios también, hay especialistas que, ya sea de personal de gobierno o voluntarios o de la academia, en estos eventos llamados también hackatones, datatones, mapatones, todo lo que tenga atones y que son eventos de innovación abierta, puedan encontrar valor a esos datos y puedan utilizarlos a partir de su entendimiento, que nace a partir de la documentación o de la interacción o la consulta vía por los canales que haya establecido la entidad pública para entender
y comunicar correctamente estos datos, ¿no? Pero ahora, muy felizmente, potenciado con el uso de la IA, como lo comenté previamente. Entonces, en este uso de la IA, por ejemplo, con un conjunto de datos, por ejemplo, de presupuesto público participativo, si tenemos las áreas, yo podría comparar ese dataset muy rápidamente con otro dataset anterior, de un periodo anterior, y decirle que me muestre las diferencias. Y escribiendo un comando en lenguaje natural, yo le podría decir en cuáles ha habido diferencia y en qué porcentaje. Entonces, algo que implicaba un cierto conocimiento de manejo de tecnologías de la información como Excel, Google Docs, sin, que siguen siendo válidas, ahora se ha simplificado con estas herramientas de IA, donde uno sube el dataset y automáticamente está conversando con la tabla, con el conjunto de datos y encontrando relaciones significativas entre ellos para determinar indicadores, determinar tendencias, determinar comparaciones, ¿no? Para justamente pasar de convertir estos datos en información para la toma correcta y efectiva de decisiones, ¿no? Y o la generación de reportes para poder eh, tener mayor evidencia y claridad con respecto a qué cosa me dicen esos datos ya como información y por qué no, posiblemente plantearme escenarios futuros, ¿no? De lo que pudiera pasarse a partir de datos pasados, siempre y cuando las condiciones del entorno se mantengan, ¿no? Porque obviamente si las condiciones cambian, posiblemente una predicción futura va a ser menos precisa, ¿no? Y básicamente el poder encontrar en esos datos, hacerse esta pregunta, ¿no? ¿Qué problema le estoy resolviendo al ciudadano? ¿Qué valor estoy generando en mis administrados al publicar estos datos? Estoy cubriendo en el uso de esos datos el esfuerzo y el costo que implica disponibilizar estos datos. Estoy yendo más allá del cumplimiento de la norma. Estoy impactando en el impulso del gobierno abierto y el Estado abierto. Estoy generando, resolviendo algún problema, alguna solución al ciudadano. Por ejemplo, ¿no? Dentro de los procesos de apertura y transparencia y acceso a información pública que todo país tiene, posiblemente yo podría analizar qué tantas solicitudes de acceso a información pública tengo, ¿no? Y si es un número significativo donde tengo un funcionario que está dedicado ciertas horas del día o gran parte de su semana en atender esas demandas de acceso a la información, probablemente yo podría proponer a mi área, proponer a la alta dirección, el poner esos conjuntos de datos como candidatos a los procesos de apertura de datos abiertos. ¿Y qué ganaría con eso? Obviamente que teniendo eso dentro del portal de solicitud de acceso a información pública, ya sea virtual o presencial, la mesa de partes, un aviso. Si quieres esta información, la puedes pedir por mesa de partes, ese es tu derecho, pero también la podrías acceder en este momento directamente en el portal de datos abiertos de institucional, nacional o el de la entidad, ¿no? De tal manera, estamos recuperando ese tiempo que tiene que hacer esa sociedad pública en atender cada una de sus solicitudes una por una, porque la ley así lo dice y lo indica, y es su derecho del ciudadano, y podríamos asignar otra tarea en la medida que esos datos, esa mayor cantidad de demandas de acceso a información pública ya está resuelta per se en el portal y donde le estamos resolviendo de manera inmediata un problema, un requerimiento que tiene el ciudadano, creando este valor. Y que con esa mirada podemos ahorrarnos muchas horas y mucho papel en la atención de esa solicitud de información a los ciudadanos. Entonces, porque ¿qué buscamos con datos, con IA, con innovación, cuando realmente generamos valor en el ciudadano? Es justamente generar este impacto, ¿no? Y este impacto obviamente se da en mayor disponibilidad de información, pero teniendo esta mirada desde el lado del ciudadano de a pie, no necesariamente con la mirada del gabinete o la mirada del funcionario que dice yo creo que eso le puede interesar, sistematizando los estudios de acceso a información pública y tienen un buen insumo para sustentar por qué esos datos se podrían sistematizar y disponibilizar como datos abiertos, ¿no? Eso también permitiría, obviamente, si tienen procesos de presupuesto participativo, que puedan trabajar compartir la decisión del uso de estos recursos con los ciudadanos y que tienen estos procesos de presupuesto abierto. Y por qué no, a través de estas áreas, el proponer soluciones innovadoras que puedan recibir vía correo, vía mesas abiertas o cabildo abierto, donde puedan recibir de los ciudadanos, donde esos conjuntos de datos se puedan incluir
y con esta relación y comunicación permanente de la entidad pública con la institución, renovar este proceso de confianza, de conexión, de relación, y que no solamente esta relación se dé pues, cada que hay elecciones, ¿no? Sino que haya una comunicación permanente con la ciudadanía en la medida que es una gestión que está pensando en las necesidades de sus ciudadanos y está respondiendo a esas necesidades, disponibilizando información para que ellos puedan tomar mejores decisiones, estén más informados y puedan pasar. Muchas veces me ha pasado aquí, bueno, como comento mi experiencia personal, de que los que tienen mascotas a veces se enteran en la revista comunal o municipal de que había una campaña de vacunación de las mascotas, cuando ya pasó, ¿no? Cuando el evento ya ha pasado. Cuando, qué bueno hubiera sabido el hecho mismo de saberlo a priori, con tiempo, y poderme haber podido registrarme un padrón de interesados para que cuando ese proceso de vacunación se haga en un centro de salud o un espacio abierto cercano a mi domicilio, yo vaya con mi mascota y la vacune y pueda gozar ese beneficio. Tan simple, y eso podría estar en el portal de datos abiertos, ¿no? Y no tener que esperar que me enterarme que se hizo, ¿no? Y que no pude ser parte porque simplemente no había la información abierta para aprovechar ese beneficio, ¿no? Y esa información podría ser en un portal, pero también podría ser una app, ¿no? Y cuando hablamos de una app, de una aplicación móvil, ¿no? Estábamos hablando, pues, el hecho mismo de que antes este era un tema de técnicos de informática, ingenieros de software, ingenieros de sistemas, etcétera, etcétera. Pero ahora, con la IA, uno mismo, con un poco de paciencia y un par de horas invertida, podría generar sus propias aplicaciones que puedan ayudarle a tener una consulta permanente de esta fuente de información apenas se actualice y poder gozar de estos beneficios que posiblemente la comuna le está ofreciendo a los ciudadanos y que muchos de ellos seguramente no se enteran porque no está en un formato que permita su comunicación directa al teléfono, solamente cuando visitan la página web o la aplicación del municipio. Y para esto entonces tenemos este escenario donde nosotros, de la mano de Incor y de Manuel, ofrecemos, estimados, la posibilidad de poder acompañarlos en sus procesos de apertura institucional, porque como bien comentó al inicio, tenemos esta mirada nueva que tiene los procesos de apertura de datos en la medida de que hay que entender que del objetivo general hay objetivos específicos. Estos objetivos específicos deben ser reevaluados, que se alineen al plan operativo institucional y de las demandas de la sociedad, de la academia, y que básicamente nos permitan justamente establecer cuál es la línea base que tienen en este momento, cuál es la proyección que posiblemente debe estar alineada a todo lo que involucra el Estado abierto dentro del plan nacional, ¿no? Y nos permita analizar estas 5 dimensiones que yo considero son relevantes para establecer cuál es el estado del avance de los datos abiertos y del gobierno abierto, alineado a las políticas de metas de Estado abierto que tiene nacionalmente, y eso les permita potenciar sus esfuerzos. Yo siempre recomiendo alineándolos al plan operativo institucional que tienen, de tal manera que coadyuven sus metas institucionales, de tal manera que estos datos puedan ser el insumo de algún evento de innovación abierta, ¿no? Que justamente permitan potenciar o impulsar la adopción del gobierno abierto y la conexión con la comunidad, con la academia, ¿no? Y dentro de estas 5 dimensiones estamos hablando de la dimensión de la gobernanza y la estrategia institucional que se esté usando. ¿Cuál es ese objetivo grande, ¿no? Que posiblemente está big picture, como le dicen los americanos, y poder establecer cuáles van a ser mis objetivos específicos de la gestión del presente año y de qué manera estos datos que estoy compartiendo y el esfuerzo que estoy haciendo en actualizarlos mensualmente, trimestralmente, anualmente, están colaborando para ello, ¿no? Y coordinar, obviamente, cómo podemos hacer la integración de los objetivos a partir de una estrategia renovada o remozada, ¿no? El ver cuáles son las capacidades de la plataforma de apertura de datos institucionales, ¿no? Porque, por ejemplo, hay procesos en los cuales tenemos que hacer carga manual, hay procesos donde tenemos que subir la información a un portal nacional, pero que el portal nacional posiblemente no permita comunicar lo que está haciendo un municipio y donde a veces el municipio puede encontrar valor el tener un portal propio, ¿no? Para poder comunicar directamente a sus ciudadanos de la comuna, de la municipalidad, qué están haciendo, ¿no?
que a veces cuando se publica en un portal nacional, a veces se puede perder entre tanta información, entre tantas entidades públicas que publican en un portal central, ¿no? Federado, ¿no? Y donde obviamente en la medida que ese portal permita, pues obviamente la publicación automática, que genere estos estándares abiertos, ¿no? ¿En qué estándar abierto, por ejemplo? En el caso de Excel, pues si lo brindo en formato XLS o otro formato propietario, posiblemente yo tenga que tener instalado en mi computadora ese software ofimático, ¿no? Aunque eso poco a poco está cambiando también, ¿no? Porque la procedura de apertura está obligando que también estas estándares propietarios también generen aplicaciones en la web donde uno puede también hacerlo de manera gratuita. Pero igual es un poco más tedioso, ¿no? Lo ideal es tenerlos en formatos CSVs, que son formatos texto, ¿no? Para que los datos puedan ser abiertos por cualquier sistema informático, por cualquier base de datos, por cualquier persona bajo cualquier condición, lo cual maximiza obviamente el acceso a digamos, la apertura de la información, y con la documentación se vuelve accesible y usable esa información en la medida que esté acompañado por estos diccionarios de datos, ¿no? Que es la explicación de cómo estos datos se van a usar, qué contienen, cuál es la área responsable, ¿no? Y teniendo en cuenta esta mirada de que esa URL, esa dirección de internet donde yo tengo la información se mantenga de forma persistente, ¿no? Que no me la cambien todos los meses, porque obviamente si yo desarrollo una aplicación móvil, desarrollo alguna dirección, y si tengo esta posibilidad de conectarme con esos datos vía un puente, le digo yo, los técnicos le dirán API, Application Program Interface, que es este puente que permite que tu aplicación móvil, tu página web, se conecte con esos datos abiertos, y al momento que la entidad pública, el municipio, el gobierno regional o del estado o gobierno central actualiza automáticamente mi aplicativo web, automáticamente se actualiza y me brinde la información que yo necesito, de campañas de salud, de temas de seguridad, de registros de ambientales, etcétera, etcétera, que puedan ser de valor al ciudadano y que el ciudadano se suscribe a él, la demanda, y que él considera de mucho valor el tener esa información apenas esa esté disponibilizada, ¿no? Y que obviamente plataformas modernas, como lo mencionó Manuel de Yunar, que automáticamente resuelven todo el problema de manera automática, ¿no? Con mínima intervención manual, ¿no? ¿Por qué? Porque teniendo eso sistematizado y automatizado bajo un proceso metodológico, tenemos la suerte de poder ya trabajar la parte importante, que es la calidad, la gestión de los datos, cómo vamos a poder generar esta conversación entre diferentes bases de datos, ojalá a través de una plataforma de interoperatividad, que es la posibilidad que independientemente de las tecnologías que tenga cada entidad pública, los datos puedan conversar, ¿no? Y a través de esta conversación tener este escenario del Open Link Data, ¿no? Datos vinculados, ¿no? De diferentes entidades públicas o la propia entidad, que me permita obtener información significativa o construir nuevos conjuntos de datos en función a la fusión, al intercambio de información de diferentes fuentes de información, donde generalmente ahí se genera el valor entre este intercambio de información entre el detalle, las tablas maestras, y el significado, porque muchas veces a mí me ha pasado en otras entidades donde codifican, por ejemplo, los resultados, y esos datos están con un código y luego no tenemos el significado que significa ese código o concepto, porque no tenemos la tabla de esos conceptos, por ejemplo. O, por ejemplo, cuando no se especifica el rango de fechas o rango de actualización que tendrían que tener esos datos, simplemente porque la información no ha sido incluido como parte de la metadata, ¿no? Que es la metadata, los datos que tenemos sobre los datos, ¿no? Para simplificarlo, por ejemplo, en el momento que yo publico una tabla, un archivo, un conjunto de datos, un Excel, un CSV, tenemos el nombre del usuario que lo publicó, la fecha que hizo esa publicación, eh, información de, por ejemplo, en qué momento del día lo hizo, etcétera, etcétera. Esta información que existe alrededor del archivo se le conoce como metadatos o datos sobre los datos, ¿no? Y esa información también que es relevante porque nos permite justamente enriquecer el uso y el consumo de estos datos para generar ese valor, ¿no? Y obviamente, y al momento que tenemos unos datos ya compartidos con la ciudadanía, impulsamos su transparencia. Obviamente, al haber compartido esta información que permita tener el conocimiento mínimo básico que podemos utilizar, ahorita en estos tiempos, reitero, apoyados con la IA, y fomentar esta participación ciudadana
uso de estos datos como un insumo. Obviamente respetando estos protocolos o metodologías o buenas prácticas para la protección de la seguridad de la información y que ningún dato sensible, si es que es el proceso de apertura manual con Excel o herramientas similares o exportación de datos, de base de datos que luego el funcionario elimina o cura a mano en un Excel o un Google Docs, tener claro que esos procesos deben estar perfectamente estandarizados para que ningún dato que no corresponde se salte el proceso y llegue a ser un dato público y eso pueda generar problemas en la entidad y al responsable de esa publicación. Finalmente, como reflexiones o conclusiones finales, los datos abiertos, más allá de la transparencia y el verdadero valor, es generar esta resolución de preguntas, de retos, de desafíos que constantemente la ciudadanía tiene que resolver cuando tiene que trabajar con una entidad pública, ¿no? Y si la entidad pública está escuchando lo que los datos le dicen o la sistematización que puede tener su mesa de partes, ahí ya puede tener un gran punto de partida para evaluar si los esfuerzos que está haciendo para hacer esa actualización de esos conjuntos de datos abiertos, se está compensando con su uso. Si no, simplemente estaríamos ejecutando presupuesto, pero no generando valor, no trasladando ningún servicio donde el ciudadano diga, sí, ahora sí el Estado, la entidad, sí está trabajando pensando en nosotros los ciudadanos, ¿no? Ah, por fin lo hicieron, ¿no? Y se notan esos goles, por decirlo coloquialmente, en el sentido de lograr este verdadero valor y conexión con los ciudadanos bajo un proceso de apertura pensado en el ciudadano, teniendo al ciudadano en el centro de ese proceso de apertura, de tal manera que puedan generar ese valor que seguramente la ciudadanía, sus vecinos y toda la nación se los va a agradecer. Eh, He visto con mucha satisfacción que Costa Rica tiene un marco normativo muy robusto, entonces solamente habría que revisar esos marcos de implementación que tienen, el entender que en estos momentos de IA, que sería posiblemente de una charla o de varias charlas, todo lo que podemos hacer con ella, todo lo que podemos hacer para poder facilitar el acceso y la disponibilidad de esos datos por el lado de los ciudadanos. Ya no tenemos esa barrera de los conocimientos técnicos especializados para poder utilizar. Ahorita cualquier persona, me prospecto pensar que inclusive en la etapa escolar ya podría hacer uso de estos datos, sin problema, porque se escriben, las solicitudes uno las ingresa en lenguaje natural, con este famoso prompt, ¿no? O comando, que uno le sube, le adjunta el dataset, el conjunto de datos a la IA, y automáticamente empieza a hacer preguntas sobre ella. Y la IA responde, bajo los parámetros que uno le entrega. ¿Y por qué? Porque finalmente hacemos todo esto para lograr este impacto significativo que va a coadyuvar, obviamente, a la satisfacción del ciudadano, a esta reconexión con ellos y a esta satisfacción de sentir que es un gobierno que realmente está pensado en los ciudadanos, que se está centrado en sus necesidades y que los escucha. Y tomando en cuenta que este proceso les permite reconectarse con ellos, ¿no? Teniendo esta mirada de generar, y reitero, de generar este valor en ellos, ¿no? Finalmente, les quiero decir que estoy presto para responder cualquier duda o consulta de los temas que hemos tocado y presto para seguir conversando de esto a través de los canales que pueden ver. Ahí hay un WhatsApp y un correo, y si no, directamente a través de Manuel. Muchas gracias. Atento a sus preguntas, si hubiera. Muchísimas gracias, Alejandro. Excelente exposición. Creo que nos deja muy claro las posibilidades que se abren, las grandes posibilidades que se abren con el uso de los datos abiertos. Creo yo que precisamente ese es uno de los objetivos y por eso también decidimos evaluar datos abiertos, precisamente para invitar a la institucionalidad costarricense a su uso. En el chat ha estado muy dinámico el chat durante este tiempo, ¿verdad? Hay muchas consultas, dudas en general. Yo creo que podrían ser sobre 4 temas específicos que te voy a mencionar. Y si hay algo muy puntual, puede levantar la mano, por favor, y le hacen la consulta directamente a Alejandro. Lo primero Claro tiene que que sí. ver, lo primero tiene que ver con un tema que ha sido un tema que de hecho nos consultan muchísimo y a mí me gustaría, ojalá que usted lo pudiera aclarar de viva voz, y es
el tema del tratamiento de los datos, previendo primero que no haya una violación a la privacidad de los datos, a la protección de los datos, ¿verdad? Más bien como un paso previo antes de esa apertura, ¿verdad? Entonces, nos decía una de las personas participantes, ¿y cómo hago yo para no terminar vulnerando derechos de otros, ¿verdad? Poniendo en línea datos personales o datos que no debieron haber estado, ¿verdad? Eso me gustaría un poquito que pudieras ahondar en el tratamiento de datos, o sea, qué hay que hacer previamente, ¿verdad? Porque es una consulta que nos hacen mucho. La segunda tiene que ver con... ¿Me ayudarías para responder una por una, si fuera sí, posible? por favor, Por dale, favor, dale. sí, si no, para no se nos vaya Sí, ningún sí, sí. detalle. Muchas gracias. Sí. Bueno, les comento quien les habla de la mano de Manuel. Hemos hecho apertura de datos institucionales. En el caso de Perú lo he hecho en más de 18 entidades públicas, desde el Ministerio de Economía y Finanzas hasta el organismo supervisor de compras estatales del Estado peruano. Entonces, esta consulta es recurrente y dentro de ello, obviamente, eh, hay buenas prácticas que yo comparto. Igual, nacionalmente, probablemente hay algunas guías que den las buenas prácticas, pero yo les comparto la experiencia. Primero empezamos con la disponibilidad de la entidad pública de saber qué datos estamos dispuestos a compartir, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente los datos va a tener en función un objetivo institucional que tenemos para ese proceso de apertura, ¿no? Entonces, dentro del objetivo general tenemos los objetivos específicos y dentro de la propia entidad posiblemente haya diferentes oficinas públicas descentralizadas o empresas de gobierno que forman parte de un mismo ministerio u otro. Entonces, es muy amplio, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que determinar cuál es el objetivo que queremos lograr en nuestra ciudadanía. Vamos a ir a un objetivo de cumplimiento, entonces muy probablemente lo que esté en su portal de transparencia sea muy probablemente lo que esté en datos abiertos y a una cosita más, y no más. Cumplieron, ¿no? Si la mirada es por el lado de la innovación, por el lado de crear impacto, darle un valor al ciudadano, entonces ahí sí hay un poco más de trabajo. Y lo primero no está mala, podría ser una etapa 1, pero en la etapa 2 sí tenemos que hacer primero un inventario de la información que dispone la entidad pública. Dentro de ese grado de inventario yo priorizaría el agregarle atributos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la información que ya está sistematizada, donde no le tenemos que meter mano y donde no toda la información la tenemos que exponer, eh, sino seleccionar determinadas columnas que sepamos nosotros y si no lo sabemos, busquemos asesoramiento o formemos un comité. Muchas veces también se hace eso, se forma un comité de gobierno abierto que generalmente está conformado por la área de TI, por el responsable de los datos y por el área legal y el área de comunicaciones. Estas 4 perfiles nos permite balancear, digamos, este inventario de datos y poder priorizar primero lo que genere mayor valor al ciudadano, pero con el menor costo, menor impacto. Y yo dejaría una etapa 2, etapa 3, los datasets que son manuales, ¿no? Porque todo lo que es manual tiene una probabilidad de tener un error humano y de colarse algún tipo de información. Y sobre esto, yo recomendaría, lo que yo siempre hago es nosotros determinamos protocolos, metodologías sistematizadas que tienen que seguir un flujo de información que nos permita justamente minimizar el riesgo que alguna información que no corresponde vaya a suceder. En el caso de sistemas automatizados tipo base de datos, utilizando soluciones como la que comentó Manuel como Yunar, eso no sucede porque todo el proceso se puede sistematizar y al mismo tiempo también se puede hacer manualmente, se puede hacer híbrido. Pero cuando tenemos procesos manuales, corremos el riesgo de que suceda el escenario que acaban de comentar. Entonces mi recomendación sería establecimiento de protocolos, plataformas modernas, similares a Yunar o de moderna tecnología que permite esa actualización automática, minimizando el riesgo de compartir datos que no se corresponden con el acompañamiento y visto bueno del área legal. Quizás ahí, Alejandro, para complementarte, yo en el chat puse un portal que es el de COSEBI. Ahí ellos tienen, por ejemplo, información, digamos, de todo lo que es la casuística de accidentes, licencias. Y si ustedes ven y ven la información, ahí no va a haber información de quién chocó, ¿verdad? O quién tuvo el accidente. Entonces, esos son temas que se regulan a la hora de planificar una iniciativa de este tipo, ¿verdad? O sea, a alto nivel se planifica, se implementa y se adopta. Y pues en los procesos de adopción también hay mejora continua y también, digamos, se pueden depurar elementos de lo que se planificó, se implementó.
Pero en ese portal hay datos que todos los días están cambiando, digamos, o varias veces al día, y nunca ha existido una vulneración a datos sensibles digamos, de una persona, pero se planificó para eso, se planificó para que eso no sucediera. Listo, cambio fuera, adelante. Muchas gracias, Manuel. Y complemento lo tuyo porque, por ejemplo, soluciones como las que ofrece Yunar tienen toda la data que comparte a la ciudadanía ya está en la nube. Entonces, no hay manera que algún cracker o hacker pueda vulnerar los datos de la propia entidad pública, porque lo que está compartiendo con la ciudadanía ya está en la nube y está fuera de la entidad pública, fuera de la base de datos de entidad pública, entonces se minimiza el riesgo de vulneración de la seguridad, ¿no? No solamente la anonimización, sino también el acceso a la información de la base de datos originales, donde se ha originado esa información que luego se comparte como datos abiertos, ¿no? Perfecto. Bueno, espero haber cubierto en parte la pregunta. Sí. El otro gran el universo de preguntas tiene que ver con los formatos. ¿Por qué? Porque hay muchas dudas, digamos, sobre el tema de si ya hay, por ejemplo, Humberto nos decía, qué tan relevante es el tema de formatos a la hora de presentar la información. Si ahora, aunque hay formatos propietarios que pueden ser abiertos por múltiples sistemas, por ejemplo, MS Word, lo abre Google Docs, OpenOffice, LibreOffice, etcétera, ¿verdad? De lo que habla un poco de siempre deben ser formatos abiertos. Por ahí otra compañera nos daba una clase y nos decía, bueno, estamos hablando de CSV, JSON, XML y todos los que existen, ¿verdad? Esto por cuanto una de las mayores preocupaciones es porque la nueva ley de acceso a la información dice que cuando cualquier habitante requiere información, la institución, si así lo pide el habitante, debe responderle en formatos abiertos, ¿verdad? Entonces, la gran pregunta fue, ¿y qué son formatos abiertos, verdad? Es un poco tal vez para que nos puedas ilustrar los dos. Vale que sí. Muchas gracias por la pregunta. Bien, voy a hablarlo en simple. Como ustedes sabrán, el desarrollo de la computación, al igual que de la IA, pues viene de los años 60, 50 posiblemente. Entonces, en ese camino se han creado diferentes sistemas, ¿no? Posiblemente tengan un teléfono con Android o con Apple, cada uno tiene un sistema operativo. El de Android basado en Linux, habrán escuchado esa palabra por ahí. Luego tienen su Windows de siempre, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, como son diferentes sistemas operativos, entonces, ¿qué es un estándar abierto? Un estándar abierto es una norma que todos cumplimos para que ese dato no requiera ningún programa especial para poder acceder a él. Entonces, como este formato que he mencionado, el CSV, que es un archivo de texto, el archivo TXT. Es un archivo TXT solamente que tiene otro nombre, TXT, ¿no? Es un archivo que tiene, los datos están generalmente divididos por coma o punto y coma, y que permite que cualquier sea tu sistema operativo, cualquier sea tu solución, vas a encontrar un aplicativo que te permite abrir ese archivo de texto y lo puedas leer, lo puedas entender. En la medida que esté acompañado de los conjuntos de datos. Entonces es eso, el dato abierto es eso. Entonces, obviamente, si yo entrego la información en un formato propietario, entonces posiblemente el usuario, el ciudadano, no tenga en su aplicativo necesariamente un programa, digamos, de licenciado. Voy a hablar el más conocido, no tenga Office. No, yo no tengo por qué obligarle al ciudadano que compre Office o que abra un aplicativo de Office para ver la información que debe estar en un formato libre. Entonces justamente llegamos al formato abierto o libre, ¿no? De tal manera que no importa qué sistema tengas, teléfono, smartphone, tablet, computadora de la 2025, tengas una computadora de los 80, igual te va a abrir, va a tener un aplicativo para abrir ese archivo y encontrar esa información. Ese es el tema del formato abierto. Y como le digo, es un archivo de texto simplemente. Ahora, con respecto al JSON, XML y otros formatos, ¿no? que también seguramente van a escuchar, cuando yo quiero intercambiar esta información con otras fuentes de información, también hay estándares abiertos para intercambio de información. Pero ya eso ya es un tema ya un poco más sofisticado en la medida que no es compartir información entre sistemas, entre diferentes computadoras o entre diferentes plataformas. Pero esa es otra pregunta. Siguiente, por favor. Perfecto. Tenemos a Isaac. Isaac, ¿tenés una consulta? Voy a quitarte el mute.
Sí, gracias. Don Alejandro, muy amable. Quería una consulta porque en ese mismo sentido que usted nos comenta, ok, formato abierto, totalmente clarísimo lo que usted nos explica, pero digamos, si yo publico un dato en un formato, digamos, en Excel, que es un formato propietario, o un Así es. PDF, ¿verdad? Son formatos propietarios, pero usted los puede abrir, digamos, utilizando la suite de Google. Cualquiera de esos formatos los puedes abrir ahí y no tienes que pagar nada. Entonces, Ujú. en ese sentido, a mí me causa la duda, porque digo, ok, Ah, digamos, la institución utiliza la ofimática para manejo de información, ¿verdad? Entonces, acceder a esa información que está publicada ya en un formato propietario no le impide al ciudadano poder acceder porque puede acceder por medio de cualquier suite libre que existe en el mercado y va a abrir el formato igual a como si lo pudiera abrir con Office. Entonces, no seguiría siendo un formato abierto. Esa es mi duda porque, digamos, claro. igual la información es accesible y se puede leer. Tal cual, Isaac, ¿no? Bueno, tú sabes que en la parte normativa, ¿no? Hay una denominación técnica legal, ¿no? Que obviamente si dice formato abierto, tiene que ir en el formato abierto de CSV, TXT, ¿no? El que la norma indique, ¿no? Ahora, yo podría complementar esa información con un formato propietario, pero yo no podría obviar el formato abierto, circunscribiéndome técnicamente a lo que dice la ley, ¿no? Sí. Porque, ¿qué pasa? Te explico un poco, estimado. Cuando ¿por qué Google puede haber archivos de Excel? ¿Por qué? Porque en este punto Microsoft, que es la propietaria de ese estándar, hizo público el estándar para que cualquiera podía implementar el uso y la apertura de ese formato cuando lanzó una plataforma de tecnología que llamó .NET. Cuando lanzó .NET, para aperturar este proceso de acceso de otras fuentes de información, publicó su estándar y cualquiera que hacía uso del estándar podría abrir sus datos, pero no por eso dejó de ser propietario, ¿no? Ahora último, te contaré, por ejemplo, en el tema de tecnología, había un lenguaje de programación muy usado en la parte tecnológica que es Java, ¿no? Que pertenecía a una empresa, ¿no? Esta empresa la terminó comprando otra, que es Oracle, y dijo, no, mi lenguaje de programación es propietario y yo daré permiso a quien lo use y quién no. Y le quitó, digamos, esa libertad que Google hasta ese momento estaba haciendo uso. ¿Qué te quiero hacer con ese ejemplo? De que basta que tenga una condición propietaria, lamentablemente está sujeto a que las grandes compañías puedan en cualquier momento suspender o hacer cambios en ese estándar y las cuales nosotros solamente tendríamos que aceptarlo. Entonces, la idea de un formato abierto es cubrirnos en salud, evitando que en cualquier momento ellos puedan hacer un uso de su derecho, de su licencia propietaria y hacer cambios que luego afectan nuestro derecho al acceso de la consulta de esa información. Es por eso. Sí, quizás también hay para complementar en todo este mundo de datos abiertos, hay niveles de remozamiento que se inician con quizás cosas que podrían llamarse rudimentarias, qué sé yo, como publicar un dataset en PDF y podría ir evolucionando hasta que ese conjunto de datos esté en tiempo real y que le demos acceso vía JSON y vía múltiples formatos. Entonces, no, o sea, el punto es que no necesariamente en la primera uno le cumple a todos los usuarios. Generalmente toda esta teoría y todo es porque ha tomado en consideración la voz de los usuarios de los datos. Y generalmente esa voz dice, deme los datos en archivos no propietarios o deme la máxima cantidad de posibilidades, ábrame el abanico. Eso es lo que está diciendo el usuario como global de los datos. Deme esa información en múltiples formatos, pero obviamente también o sea, hay estándares y hay portales 1 estrella, 5 estrellas, donde es una iteración al final. O sea, una institución puede empezar en 0 y puede pasar a 5 a través de una serie de iniciativas que lo lleven a esos puntajes, por decirlo de una u otra forma. Entonces, bueno, quisiera complementar con eso, porque, o sea, no, el tema es que uno puede haber cumplido entregando la información, entregándola en un PDF,
pero si uno observa, la gente está pidiendo, o sea, ese usuario experto está pidiendo más, y eso es lo que trata de decir generalmente todas estas teorías, ¿verdad? Y todas estas regulaciones. Cambio fuera. Gracias, Manuel. Y yo complemento una frase que lo he escuchado mucho, acá no sé si es de Perú, pero dicen que hay que salir con un proceso bueno y ese bueno no necesariamente es perfecto, ¿no? Entonces, en este proceso de mejora continua que comenta Manuel, posiblemente nuestro plan de apertura haya tenido una primera versión, por eso justamente estamos ofreciendo este diagnóstico gratuito para ver cuál podría ser el enfoque actual que podría tener estos procesos de apertura y dar una suerte de recomendaciones, ¿no? Que puedan ustedes aplicar en este enfoque de la reutilización y uso de mayor valor, impulsando la transparencia de estos datos, ¿no? Para no solamente transparentar, ir un poco más allá y generar este valor. Adelante. Perfecto. Bueno, ha generado mucha inquietud y además interés el tema del diagnóstico gratuito. Pero antes de eso, tenemos otra consulta de Joselito Rodríguez. Creo que ya estás listo para hacer la consulta. Adelante, José. Bienvenido. Joselito. Se me quedó ahí. Si no tiene un problema con su micro, a lo mejor puede escribir en el chat y si alguien me lo puede retransmitir, se lo voy a agradecer. Sí, eso podemos hacer. Si no, otro tema que ha surgido muchísimo, que es el otro, digamos, gran componente de esta gobernanza de los datos previamente, pero que lo hacía en el chat, tiene que ver con la seguridad, ¿verdad? Entonces muchos dicen, pero no hay vulnerabilidad cuando se publican datos abiertos, no podemos ser víctimas de ataques cibernéticos, esto incluso tomando en consideración ya las experiencias muy recientes que ha tenido el país en materia de ataques cibernéticos. ¿Cómo es este tema? Este tema es un previo también dentro del marco de apertura de datos. Son, como se dice, las preguntas de cajón que hemos tenido que resolver yo y Manuel en manera conjunta en varios proyectos que hemos participado, que es dos temas que no se negocian en gobierno abierto: calidad y seguridad, ¿no? Calidad de los datos y seguridad, ¿no? Por eso estas soluciones de plataformas de datos abiertos profesionales, como las que maneja Manuel, como Yunar, tienen esta ventaja que los datos que la entidad pública ha anonimizado y ya publicó ha puesto a disposición de la ciudadanía, no lo puede ofrecer dentro de su entidad o lo puede subir a una nube privada de la entidad pública, como lo tiene esta plataforma Yunar. Entonces, no existe manera tecnológica que los datos que yo comparto en el portal institucional vayan a ser alterados, hackeados, vulnerados. Y si eso pasara, ¿qué se afectaría? Esa nube privada de la entidad pública. En ninguno de los casos podría consumir o afectar las bases de datos institucionales, porque esas bases institucionales no son las que responden las solicitudes de datos abiertos. Lo responde esta plataforma en la nube, ¿no? De Yunar, que es la que provee las APIs, provee la apertura de datos, provee esta visualización de mapas, o como de PI, porque tiene unos visualizadores que también es algo importante que no lo mencioné, pero que tan importante como proveer los datos como tabla, también las plataformas proveen otra manera como mostrar la información, inclusive buscador dentro del mismo portal, porque también me ha pasado de que el dataset promete mucho, uno se descarga la información con el tiempo que demora, porque a veces hay bases de datos muy grandes, y a veces después de haber hecho todo ese esfuerzo, la información que tú tenías ahí no era no estaba en esa base de datos, y todo es un tiempo invertido. Plataformas modernas como las que maneja Manuel permiten la búsqueda de la información en el mismo portal, antes de yo descargar, y eso es una ventaja adicional. Entonces, como le digo, con esta buena práctica se minimiza el riesgo a casi cero, la posibilidad de que sean craqueados, ¿no? O sean alterados en sus datos originales, porque la información que se comparte es una información no directamente de los sistemas institucionales, sino de la nube de la propia entidad pública. Sí, quizás Adelante, ahí, Joselito. Sí, Manuel, sí, adelante. Alejandro, sí, la estrategia a alto nivel siempre es no exponer, digamos, el sistema backend core de los datos al público, ¿verdad? O sea, la estrategia siempre es, ok, yo o tomo esos datos a través de un query a la base de datos, o si hago un proceso de sincronización vía web service
Ajá. o API, no le estoy dando acceso a la gente al core de los datos, sino estoy usando un tercero para exponerlos. Entonces, por ahí hay una minimización del riesgo. Pero bueno, el tema da para mucho más. La Así es. idea hoy era, la idea hoy era como hacer un repaso, ¿verdad? O sea, hacer como una base de conocimiento teórico de todo ese tema, ver algunos casos prácticos. El tema de seguridad definitivamente es un tema que se puede exponer más. Tal vez, Alejandro, porque lo han preguntado, si comentás cómo es, digamos, a alto nivel. Bueno, a alto nivel, si quieren, yo les explico. A alto nivel, este diagnóstico es una serie de preguntas que les enviaríamos para poder, basado en esas preguntas, analizar el estado de cuestión de la institución con respecto de su iniciativa y poder darles como sí, o sea, un diagnóstico base, no Ujú. necesariamente es una consultoría de meses, ¿verdad? Es como justamente poder decir en qué estado vemos nosotros, basado en esas preguntas o basado en ese cuestionario que se enviaría a quienes estén interesados y que Alejandro con sus conocimientos pueda calibrar la iniciativa que tienen y que lo tengan como insumo. Ale, no sé si querés comentar un poco más. Sí, varios temas ahí, Manuel. Primero, seguridad absoluta no existe, señores. Lamentablemente es así. Que les diga eso no está siendo fiel a la verdad. Entonces, estas buenas prácticas que comenta Manuel son imprescindibles para salvaguarda de los datos de los ciudadanos, ¿no? Lo segundo es que dentro de estos procesos de apertura hay que entender un poco cuál es el objetivo general para luego, sobre el objetivo específico, ver cómo se alinea, ¿no? Porque probablemente cuando se inició el proceso de apertura, como lo dijo al inicio Manuel, los objetivos eran muy amplios y ahora sí tenemos que ir al específico para establecer en esta consultoría ofrecida gratuita esta línea base, ¿no? Para saber si están, digamos, cuáles son los pasos necesarios para proyectarse a los objetivos institucionales que coadyugue a la meta anual o a la proyección como estado abierto que dicta, digamos, a nivel de gobierno, ¿no? Adelante. Creo que ahora sí tenemos la consulta. Joselito Rodríguez. No te escuchamos. Sí, no. Creo que debe ser algún problema con el micrófono. Ya estás. Si no, te invito a que la hagas por el chat. Hay un tema que yo sé que para ustedes probablemente va a ser como, bueno, esto es parte de lo que siempre me preguntan y que es interesante cuando empezamos, pero es que es todo un tema. Son los PDFs, formatos abiertos. Bueno, les cuento. O sea, entendamos un poco que es un formato abierto. El formato abierto es un formato que no tiene licencia, que es abierto por cualquier aplicativo y que está presente en todos los sistemas operativos y en casi todos los dispositivos. Ese es el formato abierto. En el caso del PDF puntual, quien creó ese estándar fue la empresa Adobe, ¿no? Y tienes el Adobe Reader, ¿no? Que es el visor de estos PDFs, ¿no? Entonces, por las propias características, no se puede considerar un formato abierto. Ahora, es un estándar que también es como un ISO, ¿no? Que cualquiera puede implementarlo, pero sigue siendo propietario de Adobe. Ahora le han agregado nuevas funciones que podemos agregarle firma digital, repositorio de datos, videos, animaciones, 3D, en fin, pero todavía no es considerado formato abierto, sí es un formato de mucho acceso a información. Y ya que mencionan el PDF también, y el PDF también tiene sus niveles, ¿no? Tienes el PDF como datos y como fotos. Habrá pasado que le pasan un PDF, ustedes quieren seleccionar con el mouse y no se puede porque ha sido capturado o levantado como foto. Entonces ahí no hay datos que descargar. Ustedes pueden ver números, pueden ver letras, pero a menos que lo pasen por otro procedimiento de reconocimiento de caracteres, está como imagen. Y hay otros PDFs que ustedes sí pueden marcar, pueden copiar, y eso sí están como texto, están como alfanumérico. Entonces, por esas características que les acabo de mencionar, que puede ser una foto y puede ser un alfanumérico o ambos, es que no se considera un formato abierto. Sí, Muchas es gracias. interesante y Ajá. basado en lo que contaba la historia de Alejandro sobre Oracle, o sea, si un día Adobe quiere hacer un cambio de política y nosotros apalancamos toda nuestra iniciativa sobre PDF o todo, digamos, todo un país o todo un continente y alguien dice, ya no más, pues se trae al traste
muchas cosas. Entonces, eso es como, al final, no es lo que dice Alejandro, lo que dice Manuel, es todos los investigadores, toda la teoría propone ese tema de los formatos abiertos para generar un ecosistema resiliente, ¿verdad? Ante una decisión de una organización centralizada. O sea, centralizada es con mucho poder digital o con mucho, sí, bueno, una organización centralizada y que diga, ya no más, y entonces todo el mundo se queda viendo, ¿y ahora qué hacemos? Ese es un poco lo que persiguen ese tipo de iniciativas, es ser resilientes a ese tipo de volatilidad. Adelante. Ahora, yo Y podría, sí, ajá, por adelante. favor. No, que les consulto un poco para ir aclarando estos temas. No es lo mismo datos públicos que datos abiertos. Entonces, Así es. podrían existir datos públicos que no estén abiertos, ¿verdad? Así es. Tal, Ok. tal cual, justamente lo que menciona, por ejemplo, me ha pasado muchas veces que en los cuadros de presupuesto participativo, ¿no?, que tenemos anualmente, están con los sellos, las firmas, los funcionarios, y lo han grabado como PDF, como foto. Y justamente el cuadro de donde están los números, los tengo que pasar por un software adicional para convertir esas imágenes como texto. Y si para mi mala suerte el escaneo no ha sido de buena calidad, o hay una firma, un rayón o una grampa ahí en el escaneo, un 8 se vuelve 3, un 1 se vuelve 7 y ya la información se altera, ¿no? Y ese es justamente el desafío de convertir esos datos públicos en abiertos. Y también complemento con esto. Yo siempre recomiendo una buena práctica que tengamos que tenemos diferentes grupos de usuarios en los datos abiertos. Les cuento. En el caso de haber implementado el primer portal nacional del Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, encontramos diferentes estadios, ¿no? Teníamos el ciudadano de a pie, el periodista, el científico de datos, el investigador, la academia. Entonces, ¿qué se hizo con una buena práctica para maximizar el buen, correcto uso de los datos? Teníamos el portal de transparencia estándar, que es PDFs. Tenemos esa misma información en otra plataforma que se llamaba Consulta Amigable, que se complementaba con la plataforma de datos abiertos. Y la plataforma de datos abiertos teníamos de la misma data 3 vistas. Una vista simple y consolidada con gráficos o con mapa para determinar los proyectos y el grado de avance, con un PAI. Y eso se puede hacer, por ejemplo, con una plataforma como la que tiene Yunar, que tiene visualizadores básicos, pero que permite que un ciudadano sin mayor conocimiento pueda entender esa información. Eso es antes de inteligencia artificial. Ahora con inteligencia artificial será un poco más sencillo. Y luego teníamos la información resumida para que cualquiera que por lo menos tenga un conocimiento básico de matemáticas lo pueda entender. Y luego teníamos la información a detalle. La misma información a nivel de detalle, a nivel de datos. Entonces teníamos la información original, una información de resúmenes y una información gráfica visual interactiva que permitía justamente el mayor consumo y entendimiento de esos mismos datos. Entonces, el mismo dato que tenía 3 vistas y posiblemente tenía un formato CSV y también tenía un formato Excel. Entonces, como bien comentó bien Manuel previamente, hay que darle el mayor proceso de apertura a esa información, y plataformas modernas de datos son los que permiten eso. Justamente a veces, por ejemplo, les cuento que hay portales, proyectos de software open source que muchas veces, a veces no permiten esos niveles de usabilidad, y ahí es donde justamente la entidad tiene que evaluar si estos esfuerzos que está haciendo en actualizar y hacer sostenible la iniciativa se compensa con el uso de la información. Porque si yo lo dejo como una tabla libre CUCB y no le pongo diccionario de datos y solamente son datos, la gente posiblemente la mayoría de ellos no lo va a entender y no lo va a usar. Entonces, ¿vale la pena el esfuerzo? ¿Los recursos del personal, hojas y tiempo para hacerlo? Habría que pensarlo, hay que evaluarlo. Bueno, ya casi vamos cerrando. Hay una consulta muy interesante porque sé que el sector público costarricense la vive a diario, y dice, con respecto a los PDF, ¿cómo se hace con los documentos que incluyen firma digital? ¿Cuál formato sería considerado como formato abierto? ¿Hay formatos abiertos que permiten, digamos, esa firma digital, digamos, ahí? Claro, ¿Cómo se haría en estos casos? vale que sí. Entendamos un poco que la firma digital es es un código binario que está insertado
como parte del documento PDF, vamos a decirlo así, ¿correcto? Entonces, como parte de esta firma, está unido el documento más la firma y eso está grabado en un repositorio que da fe, ¿no? Legal, de que de ese documento ha sido firmado por esa persona en tal momento, bajo determinadas circunstancias y bajo este estadio. Que si luego yo le cambio una letra a ese documento, ya esa firma se invalida o porque donde se ha grabado como si fuera una notaría, ¿no? Como si fuera un registro, ese código ya cambió. Entonces, por la misma naturaleza, cómo está configurado el archivo de firma digital, hasta mi conocimiento, solamente sería posible un único archivo que lo consolida como PDF, ¿no? En lo que yo tengo conocimiento. Ahora, si lo haríamos como TXT, sería muy fácil cambiarlo y obviamente posiblemente no se altere y no tenga ninguna consecuencia en el archivo TXT. Entonces, ¿qué cosa se hace? En sistemas de datos abiertos un poquito más sofisticados, se maneja algoritmos, ¿no? Algoritmos que se llama algoritmo de checksum. Me estoy metiendo en temas técnicos, ¿no? Pero que es un algoritmo de polinomios, monomios, que asegura de que ese archivo va asociado a una firma digital que identifica que ese archivo no ha sido modificado. Pero esa es una firma técnica, no es una firma legal. Ahí está la diferencia. El PDF sí lo tiene. El PDF firmado digitalmente. Entonces, la respuesta sería que en formato abierto, hasta donde tengo conocimiento, no podríamos compartir ese archivo con esa validez de firma digital. Ahora, ¿yo podría convertir ese archivo PDF en TXT? Sí, lo podría hacer, pero no necesariamente va a ser leído de manera natural con un visor de texto. Posiblemente tengamos que hacer otro procedimiento sofisticado para ese PDF convertido en TXT, de convertirlo otra vez a PDF, ¿no? Podría hacer ese procedimiento. Pero estaríamos hablando de un nivel de sofisticación, creo, innecesario, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿no hay un formato de firma digital en formato abierto? A lo mejor Manuel ahí me puede apoyar con alguna otra opinión. No, sin opinión, adelante. Listo. Isaac, adelante. Voy a saber si ya Isaac puede. Ahora sí, ¿me escuchan? Ahora sí, Este, sí. En ese sentido quería preguntar, porque digamos, está la firma digital, ¿verdad? Que es por medio del ente centralizado, en caso de Costa Rica, Banco Central, que es el que Ok. hace la entropía de los datos, pero también yo puedo tener una firma electrónica, no sé si eso sería válido, porque la firma electrónica yo la puedo poner en un formato abierto. Eso es en un Word, digamos, que es un formato propietario, yo puedo firmar de manera electrónica, grabar la firma de esa forma. Igual podría hacerlo en un formato de Google. Y esa firma electrónica tiene validez internacionalmente, inclusive las firmas digitales solo tienen validez en el territorio El donde país. significa, ¿verdad? La firma electrónica sí es de validez internacional, inclusive, ¿verdad? Eso por ahí podría resolverse ese asunto, ese problema de los Claro, datos. En ese sentido. entendamos que el tema de la firma digital lo que busca es la inmutabilidad del documento, ¿no? Que el documento no haya sido modificado y que la persona que lo firma sea la que lo hizo en el momento y firma. Entonces, yo cuando toco estos temas que son muy interesantes, pueden ser motivo de varias charlas, yo prefiero hacer este tema de la estampa. De la estampa me refiero a considerar dentro del conjunto de datos abiertos el registro de una cadena blockchain, ¿no? Una cadena de bloques, ¿no? Y me pongo un poco técnico aquí, excúsenme, porque la respuesta lo necesita, lo merita, es el registrar una firma, ¿no? En esta base de datos descentralizada que utilizan la misma tecnología que utilizan las criptomonedas para ese documento, serializar ese token, ¿no? Y ese token está en una base de datos que nadie la puede modificar y si se modifica se detecta automáticamente por la distribución de la base y dar fe que ese archivo no ha sido modificado, ya sea con la firma, con lo que tú tengas. Simplemente saber que ese es el archivo que fue en su momento. Y si no tiene, y si esa estampa, esa firma en blockchain ha sido modificada, significa que el archivo ha sido alterado de alguna manera. Sí, es importante lo que llega Alejandro, porque nosotros ya hemos empezado a ver que iniciativas de datos abiertos llegan a esa problemática y entonces lo que hacen es que para dar una solución a esa problemática se abstraen utilizando tecnología blockchain. Ya hay algunas pocas iniciativas que llevan esto.
Claro, o sea, a veces hay que saber para qué usarlo, porque lo que no se quiere, y creo que Alejandro dijo eso, es tratar de matar una mosca con una bazuca, ¿verdad? Eh, o sea, hay problemas de problemas. Y sí, blockchain al final tecnifica muchísimo, ¿verdad? Pero tiene que tener un caso de uso que lo amerite. No sé, por ejemplo, nosotros hemos visto transacciones de carbono, temas de IDs digitales, ¿verdad? Hay ciertas cosas que sí, está bien, lo amerita, pero de repente puede haber algo que queramos llevar, una tecnología así de sofisticada y no lo vale. O sea, no, el costo-beneficio quizás a hoy, quizás conforme pasa el tiempo, los procesos de implementar blockchain se abaratan y se simplifican, pero a hoy son bien técnicos, ¿verdad? Entonces, quizás vale la pena implementarlo en un caso de uso, pero no en absolutamente todo, ¿verdad? Ujú. Sí, Eh, y sí. Manuel, ahí tal vez en lo que ustedes indican, para no generar, digamos, confusiones, yo creo que también tiene que pasar por ese diagnóstico, ¿verdad? De qué datos se van a abrir, con qué fin y demás. Porque yo sé que muchos de las compañeras y compañeros están pensando en esa solicitud puntual que se hace de un documento puntual, etcétera, ¿verdad? Pero en esos casos, recuerden también que tenemos la ley de petición derecho de petición y respuesta, donde yo le puedo responder a la persona con una copia del documento firmado por el funcionario, ¿verdad? En este caso, digamos, cuando la ley de acceso está hablando de ese conjunto de datos, es el conjunto de datos públicos que pasaron por todo este análisis que hablan los compañeros, ¿verdad? Ya visto seguridad, visto protección de datos, etcétera, ¿verdad? Entonces, anonimización, ¿verdad? Y demás. Entonces, tal vez como que dependiendo de cada caso, habrá que determinar si efectivamente, si la persona quiere interponer una acción judicial, puede ser que lo que necesite es el documento firmado, ¿verdad? Por el funcionario público, por ejemplo, y no, digamos, algo en otro formato. Bueno, vean, yo quiero agradecerles para respetar el horario y el compromiso. Este espacio ha sido súper, fructífero. Yo creo que se han evacuado muchas dudas y otras siguen. Vamos a tener una sesión nosotros de la red que siempre hacemos como segunda del mes, pero un poco solo para dudas de este tema y de la ley de acceso. Decirles que para el diagnóstico que han ofrecido muy gentilmente, gratuito a la institucionalidad, pues ahí se estableció en el chat un formulario. Si algunos no tuvieron acceso al formulario, nosotros en la lista de asistencia que está en el chat vamos a darles oportunidad también de repetir esta información del formulario para que ya se puedan comunicar quienes tengan interés en mejorar la gestión de los datos. Esto ya es un asunto, digamos, ya que escapa a la defensoría, ¿verdad? Es simplemente con los compañeros, con el grupo I. Yo quiero agradecerles este espacio, la verdad, que ha sido muy valioso e invitarles a todas las compañeras y compañeros a que se sigan conectando a estos espacios de capacitación gratuitos y además ir un poco solventando todas esas dudas que surgen de los contextos normativos nuevos y además del contexto mundial, ¿verdad? Tecnológico, que todos los días nos ponen pruebas. Ahora que hablaba don Alejandro del tema de inteligencia artificial, bueno, en la metodología que estamos revisando del índice estamos evaluando o estamos pensando también en ver cómo evaluar el uso de inteligencia artificial ya en el sector público costarricense, ¿verdad? ¿Qué se está haciendo y cómo se está haciendo? Agradecerles, Manuel, Alejandro, les doy la palabra para la despedida y de verdad ha sido un placer. Muchísimas gracias por el espacio, encantados y a sus órdenes. Adelante, Alejandro. Muchas gracias, estimados. Solamente unas palabras finales. Entender que los procesos de apertura gubernamental, a veces lo perfecto es enemigo de lo bueno. Consideraría que salgan con algo bueno. Calidad y seguridad, como les dije, no se negocia. Y establezcan un versionamiento del proyecto, ¿no? Etapa 1, etapa 2, etapa 3. Y a lo mejor en algunas etapas nosotros podemos colaborar a partir del diagnóstico que podemos acompañar si así fuera necesario. Muchas gracias por la invitación y nada, muchas gracias, reitero, a Manuel y a Jacel por el espacio. Mucho gusto. Muchas gracias a todos. Que tengan buenas tardes casi ya en Perú. Aquí buenos días todavía. Nos vemos en la próxima.
Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Gracias, buen día. Muchas gracias, buen día para todos. Gracias. Gracias, hasta luego. Muchísimas Vale, gracias. Buen gracias. día. Gracias, buen día. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buen Buenos día. días. Muchas gracias. Muchas gracias.